Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daisy Margarita Aguirre Villa. Mi matrícula es AL067301. Estudié Sociología y actualmente la carrera que curso en la Universidad Virtual CNSI es la licenciatura en Derecho y resido en la Alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México. Este trabajo es mi proyecto integrador módulo 4, en el cual el tema es Política Económica y Social en el México del 2020, consideraciones, análisis y conclusiones. En este se nos pide poner en práctica lo realizado en el proyecto modular, donde debemos desarrollar por medio de un video de manera expositiva cómo México podría mejorar en política, economía, política económica y así como en el aspecto social durante el año. Los conceptos de economía, cultura y sociedad están totalmente relacionados entre sí y pueden recaer en la política. Es incorrecto pensar que la política nos es ajena. Hay que dejar de pensar que por más ideales que se tengan solo compete a los que están en el gobierno y que las personas comunes y corrientes no podemos hacer nada para cambiar las cosas, de tal modo que solo hay que preocuparse por lo propio, como si lo que sucediera en la política, la economía, la cultura y la sociedad solo les interesara a los políticos o un sector de la población. En las últimas 2 décadas, la agenda social se ha replanteado como una parte de una concepción más general sobre el papel del Estado en la economía y la sociedad. En México se vive una nueva subjetividad que obliga a repensar los quehaceres y cometidos de la política, la sociedad, la economía y la cultura. A partir de estas mutaciones del entorno y del individuo, se debe hacer cargo de los matices y de los reflejos singulares y colectivos en la formación, con el fin de abordar la difícil tarea de crear mecanismos de adopción y adaptación al proceso global, pero manteniendo el arraigo y la identidad propia mexicana. La política, la economía y el choque cultural que generan los avances tecnológicos se combinan con un proceso desarticulador de individualización y despolitización social que no solo hace peligrar la estabilidad y la legitimidad de las instituciones, polarizando visiones e intereses, sino que desgastan los mecanismos creativos para pensar la política como visión a largo plazo. Superar el malestar en la democracia y evitar que se convierta en un malestar con la democracia es un gran reto para México y en México. Recuperar la política, porque sin ella no hay proyecto colectivo ni comunidad realmente nacional, es otro desafío fundamental. Devolverle a la justicia social su dignidad clásica de empresa común es obligación. En México, pese a los cambios políticos, económicos y sociales de los últimos años, la cuestión social sigue sin ponerse en el centro de la agenda pública. Renunciar a conocer es el primer paso a una senda que solo puede desembocar en mayores extravíos políticos y sociales. La agenda económica y social está, como siempre, sobrecargada. La necesidad de someternos a la atención intelectual y política para llegar a un sistema de prioridades ordenados por la inseguridad social y el desencanto político no es clara. Debería ser entendida como una condición urgente para la estabilidad política, el entendimiento social y comunitario y la consolidación democrática con la que los mexicanos insisten o insistimos en estar comprometidos. Pues bien, para comenzar debemos hablar sobre los datos reales. México es un país caracterizado por una gran población en situación de pobreza. Por parte del problema es que hay muy bajo crecimiento económico del país que no ha permitido un incremento del poder adquisitivo del ingreso. México es considerado una economía dual, una economía con sectores modernos y tradicionales. Es una economía donde el 57% de la población no encuentra un empleo en el sector formal. Es una economía donde menos del 20% de la fuerza laboral trabaja en un sector manufacturero que además ha venido disminuyendo desde su pico desde hace décadas. Somos uno de los países más desiguales del mundo, ya sea que midamos la desigualdad por ingresos o por riqueza, cada vez más parecido a los niveles del siglo XIX. A la luz de los resultados, el paradigma de la respuesta modernización del país del actual o de la cual hablamos actualmente en este gobierno ha dominado la mente del diseño de programas políticas públicas y de la política económica y social, que es un rotundo fracaso.
Hoy, quitando celulares modernos, pantallas planas, becas para jóvenes o apoyos para adultos mayores, somos tan antiguos, así lo considero, como éramos en 1980. Ahora, ¿cómo podríamos mejorar en los aspectos mencionados? Economía, política, cultura, sociedad. En México, a corto plazo, en este año, mis propuestas serían las siguientes. En primer lugar, y para comenzar, hay dos recetas, una saludable y otra no tanto. La primera consiste en incrementar la inversión en infraestructura, tanto pública como privada, y en capacitar a los trabajadores. Ello genera constante crecimiento en mayores tasas y riqueza. La segunda es usar la política económica expansiva para estimular el consumo a través de los programas de las becas estudiantiles y apoyo a la tercera edad, lo cual podría generar un repunte transitorio. La siguiente, el compromiso de mejorar los niveles educativos y la interrelación entre los diversos niveles y modalidades de la educación y la asignación de recursos a la investigación científica y tecnológica que nos ha sido quitada, junto con el estímulo a la innovación. La reducción e incluso eliminación de las rigideces surgidas de instituciones creadas para otros tiempos, de sistemas de trabajos obsoletos, de impedimentos legales y de prácticas tradicionales improductivas. La evaluación de los recursos naturales disponibles para mejorar su calidad y asegurar su aportación futura. La búsqueda de estrategias de equilibrio dinámico entre el Estado y el sector empresarial. La creación de condiciones de producción industrial y de servicios basados en ecoeficiencia y competitividad interna y externa, con la expectativa de rendimientos razonables para el empresario y productor a fin de eliminar el síndrome del paso de la búsqueda de máximas ganancias en el corto plazo. La ampliación de la oferta de vivienda y servicios de salud en México. El mejoramiento de la productividad de la tierra, de las condiciones de producción agropecuaria y de la organización institucional y jurídica del sector agrario, no solo para competir en los mercados, sino para elevar el ingreso y la calidad de vida del campesino y de los agricultores. La reestructuración de los sistemas de intermediación financiera para hacer de las redes bancarias instrumentos de mejoramiento del sector empresarial y de capitalización con incentivos para el ahorro, para el fortalecimiento del financiamiento privado y de la capacidad fiscal del Estado. Por último, en este trabajo compartiré mi motivación para lograr con éxito mis metas a futuro, en lo personal y profesional, y que cuál fue mi aprendizaje de la materia de análisis económico, político y social de México. La forma en que formulemos un objetivo es tan importante como su contenido. No hay tiempo como el presente y nuestras metas no se cumplirán si no tomamos acciones aun cuando nos dé miedo o tengamos muchas otras cosas que hacer. Esto me lo planteé al decidir estudiar una nueva licenciatura, ya que como he sabido, quien no se prepara se queda atrás, y este es mi caso. En el ámbito en el que me desempeño, es necesario contar con más armas para poder llegar a mis objetivos finales, que es mantenerme vigente en la política gubernamental, poder tener un mejor cargo laboral y por qué no saber más acerca de lo que me apasiona, el derecho y la política. Espero poder terminar mis estudios de una forma tranquila pero muy comprometida. Siempre he sido mujer de trabajo y retos, esta no será la excepción. Una parte importante es la motivación que me dan mis hijos. A ellos deseo mostrarles que tengamos la edad que sea, jamás debemos dejar de prepararnos y de soñar. De la materia análisis económico, político y social de México me encantó todo. Aprendí, reafirmé datos, pude volver a sentirme como pasa en cada módulo que revisamos. Simplemente reafirmo mi compromiso con el saber político y social y, ¿por qué no?, replantear planes a corto y largo plazo para llevarlos a cabo en el ámbito laboral y personal. Muchas gracias.